Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son las contrataciones directas en situación de emergencia. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, siempre hemos escuchado, ¿no?, el concepto de contratación pública, ¿no?, dentro de este ámbito de contrataciones con el Estado. Vamos a ver entonces qué cosa es, ¿no?, y cómo abordamos desde el ámbito de las contrataciones directas por situación de emergencia. Entonces, brevemente diremos que la contratación pública es el proceso mediante el cual una entidad pública requiere o solicita bienes, servicios u obras, ¿no? Bajo las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento, pues, oportuno, ¿no? Bien, ¿cuál es la finalidad de una contratación pública? Claramente es la satisfacción, ¿no?, de aquella necesidad pública que se dé, pues, en beneficio de la población, pero abordando, pues, tres puntos que son importantes, ¿no? Bajo las mejores condiciones de precio, de calidad y siempre y cuando se den de forma oportuna, ¿no? Bien. ¿Quiénes participan en una contratación? Como ya sabemos, ¿no? Tenemos la entidad, pues, pública, los proveedores, ¿no?, que son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ¿no?, que quieren, pues, brindar aquel servicio, quieren otorgar aquel bien o quieren, pues, realizar aquella obra, ¿no?, ejecutar aquella obra. Y, pues, el OCE, ¿no? Bien. Como ya sabemos, tenemos las fases de contratación, ¿no? Brevemente estamos haciendo recuento de todo esto para entrar de lleno al tema que nos trae el día de hoy. Y tenemos, por ejemplo, pues, a las actuaciones preparatorias, ¿no? Como ya sabemos, el objetivo de esta fase justamente es definir la necesidad, conocer el valor de lo que se va a contratar, ¿no?, el tipo de financiamiento y el órgano a cargo, pues, de claramente la selección del proveedor, ¿no? Además, se elaborará, ¿no?, dentro de esta fase y aprobará el expediente de contratación y de corresponder, pues se designará al comité de selección que se encargará de conducir el procedimiento de selección, ¿no? Esta fase culmina con la aprobación de los documentos del procedimiento, ¿no? Llámese las bases administrativas, la solicitud de expresión de interés, entre otros, ¿no? Bien, tenemos como segunda fase, ¿no?, el proceso, pues, de selección. El objetivo de esta fase es justamente desarrollar un procedimiento que permita identificar y seleccionar aquel proveedor idóneo, ¿no?, para el abastecimiento de bienes, servicios u obras, ¿no? Bien, y tenemos como tercer punto también la ejecución contractual, cuyo objetivo, pues, de esta fase es gestionar la ejecución del contrato, ¿no?, desde su perfeccionamiento hasta el pago y el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, ¿no? Dicho esto, ¿no?, brevemente sobre el tema de las fases de contratación que ya muchos conocemos, entonces vamos a ver cuáles son los métodos de contratación. Dentro del ámbito de contratación pública existen varios métodos de contratación, ¿no? Va a depender justamente de, o métodos o procedimientos de selección, ¿no? Va a depender el objeto, ¿no?, que querramos, pues, contratar para determinar si se recurre a una u otra, ¿no? Tenemos, ¿no?, que dentro de la licitación pública, ¿no?, se pueden, pues, contratar bienes y obras, ¿no?, los concursos públicos, los servicios, ¿no? Tenemos también los concursos de proyectos arquitectónicos, ¿no?, que hace referencia, pues, a las consultorías de obras, la adjudicación, pues, simplificada, ¿no?, que mediante la cual también se puede, pues, contratar bienes, servicios y obras, la selección de consultores individuales, ¿no?, donde se ve los temas de consultoría en general, la comparación de precios, ¿no?, la subasta inversa electrónica y la contratación directa, ¿no?, que es justamente el motivo de el curso del día de hoy, ¿no?, o de la conferencia del día de hoy. Bien. Y bueno, también como métodos especiales de contratación tenemos los catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿no?, que sirve para todas las contrataciones que se basan, pues, en lo que son bienes y obras, ¿no? Bien. El día de hoy vamos a ver justamente la contratación directa, ¿no? La contratación directa es un procedimiento de selección, pero que es excepcional, ¿no?
en donde ante determinados supuestos previstos en la ley, la entidad puede contratar con un determinado proveedor por diversas razones, ¿no? Pueden ser las coyunturales, pueden ser las económicas o incluso de mercado. Recordemos, la contratación directa, ¿no?, es un proceso de selección, pero es un proceso de selección excepcional, ¿no? Este tipo de procedimiento de selección, que justamente es excepcional, no tiene tope de valor máximo en el valor justamente de la contratación, ¿no? Bien. Tenemos también las causales, justamente que se enmarcan dentro de este ámbito de contratación directa, las cuales pues se encuentran en el artículo 27 de la ley pues de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, sabemos que las contrataciones directas permiten seleccionar de forma directa a aquel proveedor, ¿no? Justamente esto, lo que, de lo que trata justamente es de abordar aquella contratación que se vuelve urgente, ¿no? La contratación directa en ese sentido es aquella contratación que se da, ¿no?, para abordar una problemática que es con carácter de urgencia, ¿no?, que es muy urgente y que se tiene que abordar rápidamente, ¿no? Entonces, hay obviamente excepciones bajo las que se puede pues contratar bajo esta modalidad. No es que todas las contrataciones las pueden marcar dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, claramente hay 13 supuestos, ¿no?, dentro de este ámbito de contratación directa, ¿no? Como es, por ejemplo, las contrataciones entre entidades, ¿no? Cuando se contrate con otra entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable, ¿no? Para satisfacer, pues, la necesidad, ¿no? Ante situaciones de emergencia, también, que sean, pues, derivadas de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro, ¿no?, de que ocurra, pues, alguno de estos supuestos, ¿no? Tenemos también, ¿no?, la situación de desabastecimiento, ¿no?, que claramente se encuentre debidamente pues comprobada y que afecte o que impida a la entidad pues cumplir con sus actividades u operaciones, ¿no? Tenemos también, ¿no?, las contrataciones con carácter secreto, secreto militar, o por razones de orden interno, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar, pues, contrataciones con carácter secreto, ¿no? Tenemos también proveedor único, cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor, ¿no? O un determinado proveedor posea aquellos derechos exclusivos respecto de ellos, ¿no? Tenemos también que otro supuesto dentro, o otra causal dentro del ámbito de contratación directa son los servicios personalísimos, ¿no? Claramente, ¿no?, cuando se haga uso pues de esta figura, tienen que estar debidamente sustentados, ¿no? Tenemos también los servicios de publicidad para el Estado, ¿no? Entonces, justamente para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación, tanto desde el ámbito pues televisivo, ámbito radial, escrito o por cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Tenemos también los servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra, ¿no?, que son a continuación o incluso actualización de un trabajo que sea previo ejecutado por un consultor individual, ¿no? Tenemos también para la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo pues de carácter científico o también tecnológico, ¿no? Tenemos la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, la contratación de servicios de capacitación de interés institucional, las contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo, cuya continuidad, ejecución resulte urgente, ¿no? Y los servicios, pues, especializados de asesoría legal, contable, económica o afín. Entonces, estas son las causales, ¿no?, las 13 causales por las que se enmarca justamente la contratación directa. Bien. Las contrataciones
iguales o menores a 8 UITs también son consideradas contrataciones directas, ¿no? Muchas veces se han realizado estas consultas. Y la respuesta es no. Este tipo de contrataciones representan un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, ¿no? Los cuales claramente se rigen por las disposiciones que las entidades hayan aprobado a través de sus documentos de organización interna, ¿no? Por ejemplo, puede ser una directiva, ¿no? Así como por los principios pues, generales de la contratación pública. En ese sentido, tenemos que ser muy precisos al momento de establecer pues estas diferencias, ¿no? Entonces tenemos cuando las contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs, ¿no? Cuando se dan estas contrataciones, y tenemos también por el otro lado las contrataciones directas, ¿no? Cuando se dan justamente, como su mismo nombre lo dice, contrataciones por montos iguales o menores a 8 UITs, no pueden exceder justamente ese monto, ¿no? No pueden exceder. Entonces, del otro lado tenemos las contrataciones directas que justamente se realizan a partir de montos mayores, ¿no? Superiores a 8 ITs y no tienen pues aquel límite en el monto de la contratación, ¿no? Bien, las contrataciones que justamente se dan por montos iguales o menores a 8 ITs no constituyen un procedimiento de selección, ¿no? Si bien es cierto, es una compra pública, no constituye, ¿no? O no se enmarca dentro del ámbito de aplicación de la normativa, por ende, tampoco es un procedimiento de selección, ¿no? Es un procedimiento de selección, más bien las contrataciones directas, en el que se deben de aplicar pues las fases de contratación pública, ¿no? Tenemos también que aquellas contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs se regulan por directivas que son internas, propias de cada entidad y claramente por los principios de contrataciones públicas, ¿no? Mientras que las contrataciones pues directas se regulan en el marco de aquella normativa de contratación pública, ¿no? Bien. Claramente estas contrataciones por montos que son iguales o menores a 8 UITs, ¿no? No es que se van a dar pues siempre, ¿no? Son claramente, están consideradas como compras públicas, pero pues son aquellas excepciones también, ¿no? Se sitúan, ¿no? Al ámbito de aplicación de la normativa y en ese sentido hay que tener bastante cuidado, ¿no? A veces los servidores públicos le sacan la vuelta, ¿no? a las normas, ¿no? Al ámbito de aplicación de la normativa y ¿qué hacen? Por ejemplo, un servicio, ¿no? que supera las 8 UITs, entonces lo particiona, ¿no? Para poder sacarlo como si fuera pues aquella contratación que no excede las 8 ITs, pero lo dividen, ¿no? Los montos son divididos y lo sacan bajo esta figura, lo que claramente está mal, ¿no? Está mal configurado y está mal pues enmarcado, ¿no? Entonces, ¿qué es la contratación directa? Ahora sí, por situación de emergencia. Ya hemos visto las causales, ¿no? Bajo las que se enmarcan pues aquella contratación directa. Pero vamos a ir un poco más allá, nos vamos a enmarcar ahora sí en lo que es la contratación directa, pero ahora sí abordando pues la situación de emergencia. Claramente es una de las 13 causales que están previstas, ¿no? Dentro de la normativa de contrataciones y que habilitan pues el uso de la contratación directa, ¿no? Es un procedimiento, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? De selección, claramente, pero mantiene este carácter excepcional, ¿no? Bien, ¿qué otorga esta facultad de situar de repente una contratación directa por situación de emergencia? Otorga la facultad a la entidad a contratar directamente con un determinado proveedor, sea nacional o extranjero, pero de manera inmediata, ¿no? Esa es la gran excepción frente a esta contratación directa, ¿no? Estamos frente a una situación de emergencia, entonces yo requiero inmediatez para adquirir algún bien, algún servicio o requerir pues alguna obra, ¿no? Entonces, es importante también saber de que este tipo de contratación directa claramente requiere contratar lo estrictamente necesario que permita prevenir los efectos del evento que se va a producir
o atender pues los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, ¿no? Es el único procedimiento que permite la regularización de las actuaciones preparatorias y el contrato y sus requisitos de corresponder. Claramente la pandemia ha puesto durante muchos meses, nos ha puesto durante muchos meses en el abordaje de este tipo de contrataciones, ¿no? Por parte de las entidades públicas, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, la declaratoria del estado de emergencia, lo que claramente pues, ha originado que muchas de las contrataciones también se den, ¿no? Bajo la figura de contratación directa por situación de emergencia, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, para la adquisición de oxígeno, ¿no? Teníamos pues claramente desabastecimiento, ¿no? Habían proveedores únicos, o al menos el que siempre le brindaba al Estado, el oxígeno ya incluso estaba hasta desabastecido. En esas situaciones donde claramente se requiere el beneficio de la población y donde escasea un bien pues que es necesario, es urgente y se enmarca dentro de la situación de emergencia, uno no se va a poner pues a negociar, ¿no? O no se va a poner pues a establecer todos los pasos o todas las fases que requiere una contratación pública normal, ¿no? Como se haría dentro de un periodo normal. Entonces, frente a una situación de emergencia, hay que abordar la adquisición de servicios, de bienes u obras de manera inmediata, pero también que representen o que aborden lo estrictamente necesario, ¿no? Si de repente, un ejemplo, vamos a poner a todo esto, yo tengo una población en extrema pobreza donde hay pues 50.000 habitantes o 50.000 familias, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se empezaron a hacer mucho o muchas compras bajo esta figura fue, por ejemplo, de las canastas, ustedes recordarán, ¿no? Entonces, si yo tengo una población de 50.000 familias, ¿no? Entonces, como municipalidad, ¿qué voy a hacer? Comprar canastas en base a ese número, a 50.000 familias. No tiene sentido, ¿no? Que mi población sea de 50.000 y yo compre, por ejemplo, 60.000, ¿no? Entonces, me limita a contratar justamente lo estrictamente necesario, ¿no? Bien. Tenemos entonces que dentro de este ámbito justamente de la contratación por situación pues, de emergencia, tenemos 4 puntos, ¿no? Importantes que se enmarcan dentro de la situación de emergencia. Tenemos los acontecimientos catastróficos, ¿no? Que tienen pues el carácter extraordinario ocasionado por la naturaleza, ¿no? O por la acción u omisión de obra del ser humano, ¿no? Que generan daño. Uno, pues, de los ejemplos es el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, y ya lo hemos pasado, ¿no? En el 2017, cuando hubo, pues, aquel fenómeno del niño, ¿no? No habían muros de contención, no se habían hecho, pues, estas obras que son tan necesarias cuando hay, pues, desbordes de los ríos, ¿no? Entonces, estamos justamente frente a este tipo de acontecimientos catastróficos, ¿no? Por otro lado, tenemos también las situaciones que suponen grave peligro, ¿no? La posibilidad debidamente pues, comprobada de alguna de las situaciones, ¿no? Que claramente nos ponga, ¿no? En peligro inminente, ¿no? Tenemos también las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, ¿no? Dirigida a enfrentar pues, agresiones de orden interno o externo, ¿no? Que menoscaben la consecuencia de los fines del Estado, ¿no? Y la emergencia sanitaria, que es claramente declarada, ¿no? Por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, conforme a la ley de la materia, ¿no? Que es donde en realidad nos hemos visto inmersos durante estos últimos meses, ¿no? Entonces, como ya les indicaba, en cualquiera de estos puntos que abarca o que se encuentran dentro pues, de la situación de emergencia, se requieren 3 puntos claves, ¿no? Como es la inmediatez, que se contrate lo estrictamente necesario para abordar justamente el problema y que se dé pues la regularización de manera posterior, ¿no? Bien. El supuesto que se aplica en la emergencia frente al COVID, ¿no? El ejemplo quizás que
en el que se ha enmarcado toda esta casuística, ¿no? de situación de emergencia, y uno de los más recientes es justamente la emergencia sanitaria que hemos pasado frente, o que seguimos pasando en realidad frente al COVID, porque ahorita estamos con la idea, ¿no? o con las últimas noticias que están aumentando los casos, y de ser así, pues se sigue marcando este ámbito de contratación pública dentro de esta figura, ¿no? Entonces, justamente para aclarar las dudas, ¿no? El OCE emitió un comunicado, ¿no? En el cual pues establecía que de acuerdo a la normativa, ¿no? específica de la situación, ¿no? de COVID, justamente constituye también un supuesto de acontecimiento catastrófico, ¿no? Que podría pues generar que determinadas entidades aprueben una contratación directa por situación de emergencia, ¿no? Entonces, en este contexto justamente se emplea el supuesto de emergencia sanitaria, ¿no? Que se describe dentro del decreto legislativo 1156, ¿no? Y que tienen que ser claramente declaradas por el ente rector del sistema de salud, como es el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, esto claramente la vigencia de esta declaratoria va a depender, ¿no? de la evaluación que se realice dentro de este ente, ¿no? para ver hasta dónde, hasta cuándo se configura pues, la emergencia sanitaria, ¿no? Bien. La normativa, ¿no? justamente que tuvimos frente a esta situación es pues, que para desarrollar una contratación directa por emergencia sanitaria se emitió normativas, ¿no? que puedan hacer la regulación, ¿no? Recordemos que al ser la contratación directa, figuras excepcionales no se pueden utilizar de forma indiscriminada ni por cualquier razón o motivo, ¿no? Tiene que haber algo sustentado, ¿no? que indique que realmente se está atravesando por esa situación y que urge la adquisición bajo esta figura de ciertos bienes, servicios u obras, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo, ¿no? 008-2020, que establece pues las entidades autorizadas, así también como el listado de bienes y servicios que se pueden adquirir bajo este supuesto, ¿no? Claramente el Ministerio pues, de Salud emitió, ¿no? una lista de bienes que se podían adquirir y servicios también que se podían solicitar bajo esta coyuntura de emergencia sanitaria, ¿no? Posteriormente, en el Decreto Supremo 010-2020, se declaraba pues la emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? Y claramente su ampliación, ¿no? Inicialmente se declaró pues en marzo y posteriormente pues tuvo sus ampliaciones, ¿no? La entidad en este sentido deberá pues evaluar, ¿no? ambas disposiciones, efectos de aprobar la contratación directa por situación de emergencia bajo el supuesto de emergencia pues sanitaria, ¿no? Bien. ¿Cómo se realizan las actuaciones preparatorias en las contrataciones directas por situación de emergencia, ¿no? Sabemos que ante una situación de emergencia, lo más importante va a ser abordar de forma inmediata, ¿no? la situación de emergencia mediante la obtención pues, de bienes, servicios u obras que nos permita justamente amenorar, ¿no? el impacto negativo, ¿no? frente a la coyuntura actual. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir, ¿no? que se obvien, ¿no es cierto?, los pasos, ¿no? Sin embargo, no se va a tomar, ¿no? todo las fases como tal, ¿no? No se va a hacer la secuencia que se piden. Lo que se quiere justamente es que nos entreguen de forma urgente aquellos bienes, aquellos servicios y aquellas obras, pero recordemos que antes de la ejecución contractual claramente hay pasos, ¿no? Entonces, o hay fases antes de la ejecución contractual. En una situación de emergencia, claramente se va a pasar, prácticamente se van a saltar, pero no quiere decir que se van a obviar, ¿no? Eso va a, claramente, de forma posterior, a regularizar, ¿no? Bien, entonces, frente también a esta situación pues, de emergencia, se tiene que elaborar pues, un requerimiento. ¿Y cómo elaboro yo ese requerimiento justificando justamente que tengo que proceder, ¿no? a este tipo de contratación que, ojo, es excepcional, ¿no? pero que de todas maneras tengo que hacer uso,
¿no? de este tipo de contratación para poder, pues, aminorar, ¿no? ese impacto negativo. Primero, ¿no? hay que establecer, pues, cuáles son los objetivos, qué cosa es lo que se quiere lograr haciendo este tipo de contratación, la finalidad pública que justifique aquella contratación, ¿no? Las características técnicas y requisitos funcionales que sean relevantes justamente para hacer este tipo de contrataciones, las condiciones de contrataciones, ¿no? Tenemos allí los plazos de supervisión, las penalidades, los adelantos, las garantías, las formas de pago, ¿no? El lugar de las prestaciones y la normatividad pues que regula estas contrataciones, ¿no? Según lo que corresponda, ¿no? Bien, entonces todos esos puntos tienen que quedar claramente dentro del requerimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza justamente la indagación de mercado en este contexto pues de situación de emergencia? Hay que verificar justamente la existencia de proveedores con inscripción vigente, ¿no? en el RNP, con excepción de lo que establece el comunicado 11-2020. Hay que ver también las condiciones de mercado, ¿no? obtener las cotizaciones y determinar pues el procedimiento. Cuando yo me encuentro frente a una situación de emergencia o la entidad se encuentra pues frente a una situación de emergencia donde es claramente urgente la adquisición de algún bien, algún servicio, claramente se requiere, ¿no? que un proveedor me proporcione aquel bien, aquel servicio, ¿no? Pero no hay tiempo para abordar una contratación normal. Entonces, ¿qué se hace, no? Se hace el requerimiento, ¿no? de aquel bien, de aquel servicio, ¿correcto? Y se realiza pues una posterior regularización de toda la documentación. No va a haber tiempo, ¿no? de hacer pues una contratación normal, ¿no? o establecer las fases o ese periodo que siempre se toma dentro de las contrataciones normales, porque lo que se requiere es la inmediatez de aquel bien, aquel servicio, ¿no? Bien, sin embargo, esto no quiere decir que no se haga una breve indagación de mercado donde pues establezca cuál sería el proveedor al que yo le voy a pedir de forma directa que me abastezca de este bien o de este servicio, ¿no? Bien, ¿cómo determino el procedimiento a emplear en el contexto de situación de emergencia, ¿no? De cara a la indagación de mercado, tenemos pues aquella determinación del procedimiento a emplear, ¿no? Ya sabemos que por montos menores o iguales a 8 ITs se encuentran pues los supuestos excluidos, ¿no? Y con montos mayores a 8 ITs ya tenemos la contratación directa, que realmente es una causal de emergencia, que se encuentra en el artículo 100, literal B1, ¿no? Bien. Sin embargo, pues cuando uno hace esta adquisición, ¿no? frente a una contratación directa, hay que tener también en cuenta que es importante la certificación pues, de crédito presupuestario, ¿no? que no es otra cosa que el identificar si existen pues, los fondos programados para realizar justamente una compra, ¿no? sino cómo compro, ¿no? por más rápida que sea la compra, por más directa, si es que no hay presupuesto, ¿no? Tenemos también que la regularización en la contratación directa por situación de emergencia se enmarca pues en este numeral 101.4 del artículo 101, ¿no? del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, donde indica claramente que se encuentra pues prohibida, ¿no? la aprobación de contrataciones directas en vías de regularización, a excepción justamente de aquella causal que sí lo habilita, ¿no? Como es la situación de emergencia, ¿no? ¿Qué se debe regularizar? ¿No? Los puntos aquí a regularizar es justamente la primera fase, que son pues las actuaciones preparatorias, así como también el proceso de selección, ¿no? Claramente, si me están a mí entregando de forma tan rápida, de forma tan directa, ¿no? el producto, es como si me hubiese saltado, ¿no? a la fase 3. Sin embargo, eso no quiere decir que yo voy a dejar de lado la sustentación y la justificación, ¿no? que se debe hacer pues, en los actos preparatorios y en la fase de proceso de selección, ¿no? Entonces, estas dos primeras fases son las que se deben regularizar de forma posterior, ¿no?
¿Qué se deben de regularizar? Como ya lo tenemos en el literal B del artículo pues 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, hay puntos, ¿no? Se regularizan las actuaciones preparatorias, ¿no? Los informes que contengan justamente aquel sustento técnico legal, ¿no? Que me dé la opción de adoptar esta figura de contratación directa, ¿no? Tenemos también la resolución o acuerdo que aprueba aquella contratación directa, ¿no? Y el contrato y sus requisitos, que a la fecha de contratación no haya sido elaborado, ¿no? Si es que no ha sido elaborado, pues se tiene que hacer, obviamente, ¿no? Y que debe ser claramente aprobado, pero también suscrito de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Ahora, sobre los plazos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder regularizar justamente estas contrataciones, ¿no? De acuerdo a lo que indica el literal B del artículo 100, ¿no? Del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, hay un máximo de 10 días hábiles, ¿no? Hay, con la prerrogativa justamente de adicionar, ¿no? 10 días más justamente para la garantía, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo empieza a correr? Desde la entrega del bien, desde la primera entrega en el caso de suministro, al inicio de la prestación de servicio o al inicio de la ejecución en el caso de obras. Desde allí empieza a correr justamente aquel plazo, ¿no? De días hábiles para esta regularización, ¿no? Bien. ¿Existen excepciones en los plazos de regularización? Sí. Los decretos que vemos, los decretos de urgencia que vemos en la imagen, ¿no es cierto? Son aquellos que justamente hicieron aquellas, o se enmarcaron dentro de estas excepciones, que incluso extendieron los plazos de regularización hasta 30 días hábiles, ¿no? En realidad, el tema de pandemia ha sido un tema nunca antes visto, ¿no? Hemos estado a nivel mundial frente a una situación que ha excedido posiblemente cualquier tema pues de procedimientos, de políticas normales dentro de las cuales se enmarcan, ¿no? También las contrataciones públicas. Por lo que, si bien es cierto, como ya les indicaba, la normativa exige, ¿no? Que sean pues 10 días, ¿no? Para bienes, servicios dentro de este ámbito que se empiecen pues a prestar, ¿no? Estos servicios o se otorguen los bienes y 10 días adicionales en la garantía. Estos decretos de urgencia justamente extendían más, ¿no? Por la gravedad, ¿no? De esta situación bajo la que hemos estado a nivel mundial. Recordemos, ¿no? Que muchos de los proveedores que habían, por ejemplo, para suministrar respiradores artificiales, el tema del oxígeno, muchos de estos proveedores eran hasta únicos, ¿no? Hubo pues también desabastecimiento de mascarillas, no había vestimenta para personal médico, entonces se tuvo que extender, ¿no? Justamente porque esto pues salía de todo lo que en algún momento también se estipuló y se planificó dentro del ámbito de la regularización, ¿no? Bien. Las actuaciones a regularizar, claramente hay puntos importantes, como lo es, por ejemplo, la inclusión en el PAC, ¿no? En el Plan Anual de Contrataciones. Recordemos que al ser una contratación directa se está dando, pero esta también tiene que ser incluida, ¿no? En el PAC anual, ¿no es cierto? Se regulariza también el requerimiento, ¿no? La indagación de mercado, la certificación justamente de crédito presupuestario, el resumen ejecutivo, la aprobación del expediente de contratación y la conducción que tiene el OE, ¿no? La aprobación de las bases debe contener como mínimo la información que se visualiza, ¿no? Como es pues la denominación del objeto de contratación, las especificaciones técnicas o los términos de referencia, la ficha de homologación o la ficha técnica, el sistema de contratación, la modalidad de ejecución contractual, ¿no? Según corresponda, las garantías aplicables y la proforma del contrato cuando corresponda. Preguntaron por allí alguna vez
y dijeron, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay un proveedor que tiene determinado bien servicio que es urgente, ¿no? Que se marca dentro de motivo para contratar de forma directa, pero que no tiene RNP, ¿no? Sí ha habido esas consultas, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa realmente cuando de repente no están inscritos, pero el proveedor tiene aquel bien, aquel servicio que me es urgentemente necesario? Enmarquémonos dentro del ámbito de que acá lo más importante es atender la necesidad, ¿no? La necesidad para el beneficio de la población. Ese es el fin principal de la contratación pública. Se han dado casos donde los proveedores no han contado, pero posteriormente han regularizado esta inscripción en el RNP, ¿no? Lo que urgía era que nos dieran, ¿no?, este bien o este servicio que era tremendamente urgente, ¿no? Y luego pues ha procedido a la regularización. Mucho también entra aquí a tallar el criterio que tiene que tener la entidad para poder justificar, ¿no?, mediante el informe que puede emitir, que fue estrictamente necesario y que, por ejemplo, era un proveedor único, ¿no? Entonces, no es que se dé siempre esa figura, pero para tratar, pues, de sobrellevar una situación tan compleja como la que vivimos por pandemia, sí se ha dado el caso, ¿no? Bien. Aprobación de la contratación directa por situación de emergencia. Tenemos justamente la situación del informe técnico legal, donde claramente tiene que constar todos estos puntos que ya hemos mencionado y que son pues requisitos, ¿no?, para hacer el sustento. Tenemos también la documentación que aprueba la contratación directa, ¿no? Y recordemos pues que la facultad en ese sentido es indelegable, ¿no?, en contratación directa por situación pues de emergencia, ¿no? Entonces, dentro del contenido que es recomendado, el supuesto de emergencia, la inmediatez de la atención del requerimiento generado, ¿no?, que responde justamente a atender aquella emergencia, ¿no? El detalle de que la contratación directa constituye lo estrictamente necesario, ¿no? No se puede hacer una adquisición por si acaso o por demás, no, ¿no? Siempre que cubra lo que realmente se quiere abordar, ¿no? Justificar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa, ¿no? Y el detalle expreso de la fecha justamente en la cual el proveedor realizó la entrega de bienes, la prestación de servicio o la ejecución del inicio de obras, ¿no? Dentro de la documentación que aprueba aquella contratación directa, es importante, pues, que se encuentre el supuesto de contratación directa, que en este caso es situación de emergencia, la denominación del objeto de la contratación, ¿no?, el plazo de entrega, el monto de contratación y la fuente de financiamiento, ¿no? Bien. Frente a la suscripción de contrato, los contratos cumplen pues con los requisitos, condiciones, exigencias, formalidades y garantías, ¿no?, establecidos de acuerdo a la normativa de contratación pública, salvo pues en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir aquel contrato, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no?, justamente la regularización de la garantía proporciona pues 10 días hábiles, ¿no?, para justamente poder regularizar justamente la garantía, ¿no? Entonces tenemos que, en términos de suscripción de contrato, para perfeccionar justamente el contrato, el proveedor debe presentar la documentación pues, que esté contemplada en el artículo 139 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? El contrato incluye bajo responsabilidad, como sabemos, cláusulas, ¿no?, como son pues las garantías, ¿no?, estas cláusulas anticorrupción, la solución de controversias, ¿no?, la resolución por incumplimiento de darse el caso, ¿no? El contrato se perfecciona con el documento que lo contiene o mediante una orden de compra u orden de servicio, cuyo valor estimado pues no supere los 100.000 soles, ¿no? Y la entidad debería evaluar si corresponde requerir la garantía de fiel cumplimiento según las particularidades de cada caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos bienes que yo he solicitado de forma urgente
y que frente a esta emergencia me han sido otorgados a totalidad, ¿no? Es decir, yo de repente pedí 1000 alcoholes, botellitas de alcohol. La empresa tenía el stock necesario y me dio de forma inmediata las 1000 botellitas de alcohol. ¿Aplicaría el tema de la garantía? Si ya me ha hecho entrega, ¿no?, del material en su totalidad. Entonces, hay momentos, ¿no?, y hay particularidades en las que hay que evaluar, ¿no? Entonces, ¿para qué de repente establezco, ¿no?, este tema de garantía, en este caso en particular, en este ejemplo en particular, si es que ya el material ha sido otorgado en su totalidad, ¿no? Entonces, hay cosas que evaluar de corresponder, ¿no? Bien, ¿qué documentación registro en el SEACE? Tenemos pues la documentación, información del expediente de contratación requerida en el SEACE, justamente. Tenemos lo que es el resumen ejecutivo, ¿no?, las bases, el contrato, la garantía, si es que corresponde, como ya lo hemos mencionado. Y se recomienda también registrar pues el informe que contenga la indagación de mercado, el documento que permita confirmar la oportunidad en la cual el proveedor realizó la prestación, y toda la documentación que brinde el mayor detalle, ¿no?, sobre aquel sustento pues técnico del supuesto de contratación directa que se encuentre aludido, ¿no? Bien, como ya sabemos, frente a esta pandemia, en realidad las entidades hicieron varias adquisiciones, ¿no?, varias contrataciones bajo esta figura, ¿no?, de situación de emergencia. Vimos las canastas, que fue altamente cuestionado por el tema de las municipalidades. Muchas de ellas a la fecha aún no hacen el reporte correspondiente, más bien la Contraloría está encima de las municipalidades, ¿no?, porque se vieron pues precios inflados, supuestamente habían compras de las canastas a personas que nunca habían recibido canastas, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos pues que estos solamente fueron un ejemplo, ¿no?, de todas las contrataciones que en realidad se deben haber hecho para abordar pues esta problemática, ¿no? Una de las cosas que fueron muy difíciles de repente de encontrar y de abastecerse es justamente los respiradores, ¿no? Bien. Casos para analizar. Vamos a abordar casos desde el ámbito de opiniones que maneja el OCE, no necesariamente en situación de emergencia, pero sí bajo la casuística de contratación directa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la empresa de generación eléctrica de Arequipa, ¿no?, donde indica, ¿no?, la consulta, dice: una entidad para el ejercicio propio de sus actividades requiere la compra de terrenos, ¿no? Teniendo en consideración que se hará uso de fondos públicos, ¿no?, se debe efectuar la adquisición de los terrenos aplicando la normativa de contratación pública, ¿no? Hacia allí la consulta. La presente consulta versa sobre el literal J del numeral 27,1, ¿no?, o punto 1, del artículo 27, contrataciones directas, de la ley 30.225, ley de contrataciones con el Estado, ¿no? ¿Qué dice el literal J? ¿No? Justamente, para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del predio conforme lo disponga pues el reglamento. Entonces se puede dar la contratación directa, pero bajo la figura que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, la opinión justamente del OCE establece que, o la conclusión frente a la opinión, ¿no?, a lo dicho, establece que cuando una de las entidades contempladas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la ley utilice justamente fondos públicos para contratar la adquisición de bienes, la prestación de servicios o también la ejecución de obras, con la finalidad justamente de asegurar, ¿no?, el cumplimiento de sus funciones, deberá justamente observar las disposiciones de la normativa, ¿no?, que las contrataciones del Estado establecen, ¿no? Si la entidad determinase que las contrataciones a realizar se encuentran dentro de este ámbito de la ley, para seleccionar justamente al proveedor encargado de ejecutar este tipo pues de prestaciones, podrá emplear la contratación directa, ¿no?, siempre
que claramente quede sustentado en alguna de estas causales del artículo 27 de la ley, ¿no? Por ejemplo, la que se enmarca dentro de, de este de este ámbito, ¿no? Para la adquisición, pues, o arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? Tenemos también la opinión 024-2020, que nos habla, pues, de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, donde indica, ¿no? Resuelto un contrato de licitación pública para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, se deberá tener presente de manera limitante algún porcentaje de avance de ejecución de la prestación para el uso de la contratación directa y en base justamente a esta consulta, ¿no? Se establece que la normativa de contrataciones del Estado en realidad no establece, ¿no?, algún porcentaje que sea mínimo para aplicar esta figura de contratación directa, ¿no? Corresponde claramente revisar, ¿no?, el artículo 167 del reglamento antes de recurrir a esta figura, ¿no?, de contratación justamente directa, ¿no? Y claramente se debe de enmarcar siempre que la necesidad de contratar las prestaciones pendientes realmente lo amerite o sea, pues, urgente, ¿no? Tenemos la opinión 188-2019, ¿no?, que hace la consulta el Fondo Mi Vivienda, ¿no?, donde indica, en caso cualquier empresa del Estado tenga la necesidad de arrendar un inmueble de propiedad de otra empresa del Estado, es factible que recurra a la contratación directa en aplicación del literal J del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin que constituya un impedimento legal lo indicado en el literal del artículo 100 del reglamento de la referida ley. Cabe precisar que ambas empresas no tienen parte de su objeto social de forma habitual al arrendamiento de inmuebles, ¿no? Como conclusión, tenemos que la normativa en realidad no establece cuáles son esas circunstancias para que el proveedor con quien pues se suscriba el contrato de arrendamiento sea una empresa del Estado y se constituya por sí misma, ¿no?, como una restricción justamente para el uso de esta forma, ¿no?, de contratación directa para el arrendamiento de inmuebles. Cuando la entidad hubiese determinado que el bien, servicio u obra que será pues objeto de contratación lo provee una empresa del Estado dedicada al rubro, ¿no?, de tal objeto, no podrá hacer uso de contratación directa, por contratación pues entre entidades, ¿no? Bien, tenemos también la opinión pues 130-2019, el solicitante o el que hace la consulta es la empresa Sedapal, ¿no? Y consulta, de conformidad con el numeral 102.1 del artículo 102 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018, una vez aprobada la contratación directa, la entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor cuya oferta cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases, ¿no? Al respecto, dicho numeral no indica en los documentos que autorizan las contrataciones directas tengan que incluirse el nombre del proveedor, ¿no? Sin embargo, la Subdirección de Identificación de Riesgos de Contrataciones Directas y supuestos excluidos del OCE lo está requiriendo, ¿no? Entonces, la consulta iba por el lado de que si es obligatorio o necesario consignar el nombre del proveedor a contratar en el documento que autoriza justamente aquella contratación directa, ¿no? ¿En qué supuestos, en todo caso, sí correspondería incluir el nombre, ¿no? Esa es la consulta que hace Sedapal. Bien, la conclusión, ¿no?, es que la normativa de contrataciones en realidad no ha previsto que el documento que aprueba la contratación directa deba consignar de forma obligatoria, ¿no?, el nombre del proveedor que va a contratar, ¿no? Sin embargo, ¿no?, lo que sí es requerido es que dicho documento pues requiere un sustento
técnico y legal que justifique justamente aquella necesidad y la procedencia pues, de esa contratación directa, ¿no? Sin perjuicio de ello, ¿no? Debe tenerse en cuenta la naturaleza de cada supuesto que da origen a la contratación directa a fin de considerar la pertinencia de consignar el nombre del proveedor a ser contratado, ¿no? En el documento que aprueba dicha contratación. Si bien es cierto, no es obligatorio, ¿no? No está previsto que se tenga que incluir de forma obligatoria, se sugiere que sí se incluya, ¿no? Por un tema pues de transparencia, por un tema de tener de repente las cosas claras, pero si nos abocamos a lo que indica la normativa, no es obligatorio, ¿no? Pero se sugiere que sí, que ese sea uno de los puntos que en realidad pues se aborde, ¿no? Tenemos también la consulta frente a la opinión 105-2019 de FISAL, ¿no? Y consulta. ¿Se podría configurar como causal de proveedor único para una contratación directa, dada la característica especial del servicio de hemodiálisis, a un único proveedor existente en la provincia donde se requiere el servicio? ¿No? Estamos hablando de que hay un solo proveedor, pero en la provincia, no a nivel nacional, ¿no? Teniendo en consideración que precisamente por la situación de salud vulnerable de los pacientes que requieren de dicho servicio, no es posible que puedan ser trasladados a otros lugares distantes al domicilio, ¿no? Supongamos que de repente se encuentren en un lugar remoto, de repente, o que en una única provincia, pues solamente exista un proveedor. Entonces, la conclusión frente a esta consulta, ¿no? Indica que la causal de contratación directa por proveedor único se configura, pero, ¿no? A nivel nacional, en el mercado peruano, no precisamente como indica esta consulta en la provincia, ¿no? Entonces, indica que justamente se enmarca dentro del ámbito del territorio nacional, ¿no? Solo existe un proveedor, un único proveedor de los bienes y servicios requeridos o que posea pues los derechos exclusivos respecto a dichas prestaciones. Sin embargo, corresponde al área usuaria definir en el requerimiento justamente las condiciones en las que se debe ejecutar la prestación, ¿no? Elemento que debe coadyuvar a que la contratación a realizarse cumpla pues con la finalidad pública y satisfaga pues la necesidad. Este marco de proveedor único se da siempre y cuando exista a nivel nacional y no a nivel provincial, pero da aquella salvedad de que la entidad o el área usuaria puede justificar, ¿no? Las condiciones que llevarían pues a adoptar esta figura de proveedor único, entre comillas, a nivel provincial, ¿no? Bien, tenemos también la opinión 056-2019 que la hace la SBS, ¿no? De acuerdo con lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Concluido un contrato derivado de una contratación directa de servicios personalísimos, es posible realizar una contratación apelando a la misma causal en caso subsista la necesidad y se mantengan las condiciones que motivaron o la normativa establece restricciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, por servicios personalísimos se ha dado una contratación directa, es posible seguir contratando bajo esa figura, eso es la pregunta que hacen acá, ¿no? Entonces, como conclusión, indica, la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto restricciones para el empleo de la causal de contratación directa contemplada en el literal F, ¿no? Del artículo 27 de la ley. Siendo que para contratar pues directamente por la causal de servicios personalísimos, la entidad debe verificar que se den las condiciones realmente de que se pueda seguir manejando esa figura, ¿no? Las mismas que de mantenerse podrían originar una nueva contratación si realmente pues persiste aquella necesidad, ¿no? Bien, entonces si bien es cierto no se contempla la restricción, la entidad también es la encargada, ¿no? De indicar si dicha contratación, ¿no? Si la renovación en esa contratación debe persistir bajo esta figura, ¿no? De servicio personalísimo o podría entrar
a una contratación que aborde las fases normales de contratación, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.